Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches en este día, esta noche de sábado, en este horario prime. Como siempre, por las pantallas de ITV ya está saliendo al aire, ya está llegando hasta sus casas con el cariño y la dedicación de siempre, este Ojo con la Cultura. ¿Cómo están? Un gusto poder acompañarlos, un gusto poder entablar una conversación siempre necesaria, siempre oportuna respecto a lo que está pasando con el movimiento cultural aquí en nuestra ciudad, en Punta Arenas. Les cuento, antes de comenzar, que este programa está llegando hasta sus casas por un esfuerzo hecho por la ilustre Municipalidad de Punta Arenas en un fondo financiado por el 2% de provisión cultural del gobierno regional. Ellos son quienes están tras nuestro, ellos son quienes están haciendo, les insisto, el esfuerzo porque haya un espacio en la televisión regional en el cual se instale el tema de la cultura y se converse qué es lo que están haciendo los distintos actores culturales en nuestra ciudad. Se los hemos dicho en programas anteriores, con mucho esfuerzo, con muchas ganas. Se está haciendo cultura en la ciudad de Punta Arenas y es importante que usted la conozca, es importante que usted sepa qué es lo que está pasando. Y ese es el compromiso de este programa, esa es la visión y la misión, mejor dicho, fundamental de quienes hacemos a esta hora de día sábado por la tarde, Ojo con la Cultura. Vamos a comenzar el programa de hoy con lo que ya comienza a ser un clásico en este Ojo con la Cultura, que tiene que ver fundamentalmente con algunas pequeñas cápsulas, algunos pequeños videos, algunas pequeñas reseñas sobre lo que se está haciendo en cultura. Y durante estos días, algo que de verdad que es tradición porque lleva más de 20 años en la comuna de Punta Arenas y que representa y refleja el sentir de una parte muy importante de nuestra comunidad, como es la comunidad chilota en Punta Arenas, es efectivamente la fiesta costumbrista que se realiza los últimos fines de semana de enero y ya comenzando febrero en las dependencias donde están todos los años allá en el Pasaje Retiro, donde se congrega un tremendo número de personas que quieren vivir por un espacio de breves días lo que es la cultura chilota tan arraigada, como yo les decía, en nuestra comunidad de Punta Arenas, con la música, con el arte, pero por sobre todo con la comida. Vamos a ir una pequeña nota que nos muestra qué es lo que está pasando, qué es lo que ha estado pasando en esa fiesta tan importante de la cultura de la Isla Grande de Chiloé, aquí, en la ciudad de Punta Arenas. Una actividad tremendamente cultural que tiene un impacto tremendo en la comunidad magallánica. Son miles las personas que pasan estos 2 fines de semana por este lugar que está ubicado en la calle Retiro. Manifiesta las expresiones culturales más genuinas de Magallanes, porque Magallanes está fundado en el pueblo chilote. Una felicitación muy importante a Coche, a los conjuntos que integran a Coche, y espero que el tiempo se comporte adecuadamente y la gente se despliegue para acá en paz, en calma, con el apoyo de Carabineros, de las Fuerzas de Seguridad, del municipio, por cierto, que ha puesto no solamente una subvención muy importante, sino que también apoyo en la parte artística, en la amplificación, para que se desarrolle de la mejor manera este festival. Que se vengan acá a la calle Retiro, que lo vengan a hacer en familia, porque se puede andar tranquilo, se puede degustar ricos milcaos, ricos platos de Chiloé, mucha música y actividad, no solamente con artistas locales, sino que también con algunos artistas nacionales. Entiendo que el Consejo de la Cultura también ha aportado lo suyo, así que me parece que es una actividad muy importante y la gente se venga. Este fin de semana, este día 30, 31 y también el próximo fin de semana, el día 5, 6 y 7 de febrero, acá en calle Retiro, en Pasaje Retiro, 27ª muestra costumbrista Chiloé Magallanes. Y ahí estaban las imágenes más representativas de lo que ha sido en los últimos días la fiesta costumbrista. Les reitero, con mucho cariño, sobre todo para los amigos de Acochi, que con harto esfuerzo todos los años llevan adelante esta representación, recreación de lo que es traer aquí a la ciudad de Punta Arenas la cultura de la Isla Grande de Chiloé. Cultura que por lo demás
es patrimonio de muchos, quienes, y lo digo con mucho cariño por lo demás, tenemos descendencia de aquella isla maravillosa, los Bamondes, de los cuales vamos a seguir vinculando en minutos más. Por ahí algo de historia tienen vinculada a la isla grande de Chiloé, así que un saludo tremendamente fraterno y muchísimas felicitaciones por el esfuerzo que han hecho. Aparecía no solo saludo del señor alcalde de la comuna, había chochoca, había milcao, había candola, la fiesta estaba a pedir de boca. Yo les dije hace unos instantes que el objetivo fundamental de este programa es sentar en esta mesa, poner en esta mesa y sentar en esta silla a los grandes cultores o a quienes están haciendo trabajo cultural en la ciudad de Punta Arenas. Y el siguiente invitado yo lo voy a decir con todas sus letras. Yo lo considero un gran amigo. Lo he visto su desempeño, he visto el esfuerzo que le pone por estar detrás de grandes proyectos culturales. El invitado de esta noche es consejero de la cultura, es decir, son varias áreas temáticas en las cuales le ha tocado desempeñarse. Yo lo voy a leer acá particularmente. Un hombre de la cultura, un hombre de las artes visuales, un hombre de la música. Nos acompaña desde los estudios de ITV don Cristian Bahamonde Osorio, desde el mítico Barrio Prat. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Mauricio, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, gracias. Felicitaciones por el programa. Siempre es bueno que existan estos espacios de discusión y de conversación. La cultura es un tema súper importante, es un tema que debiéramos abordar como corresponde, con la seriedad que corresponde, y está bueno que existan estos espacios. Y además, si están bajo la conducción tuya, parecemos pergoleros, nos estamos tirando flores unos con otros. No, pues está bien, está bien. Y con respecto a quisiera decir algo con respecto a la nota que acabamos de ver. Por supuesto. También es muy importante lo que está ocurriendo en el pasaje de Retiro, que es una fiesta muy popular, que durante todos los años, yo lo digo como descendiente de Chiloé, además mi abuelo es de Tenaún. Los Bamondes hacían barco en Tenaún. Los Bamondes que hacían barco en Tenaún. Así Entonces, yo creo que es una instancia bien interesante, no solamente desde el punto de vista gastronómico, porque de repente la conversación es media reduccionista, si vamos a comer rico, vamos al festival costumbrista. Yo creo que hay muchas expresiones ahí que son dignas de ver, así es que felicitaciones a la gente de Acoche, que con mucho esfuerzo además hace esa actividad todos los años y que congrega tanta gente, además. Tiene un impacto tan grande. Así es, impacto que por lo demás nace, como lo decíamos, de un sentir muy popular y de un sentir de una gran mayoría de los magallánicos que, como bien dice Cristian, no solo van a comer rico, van a encontrarse con su propia esencia, van a encontrarse con su antepasado, van a encontrarse con aquella cultura de la gente que quieren, porque, insistimos, la verdad es que no solo hoy día los chilotes tienen su barrio, no solo tienen su plaza, no solo tienen su centro de comidas donde se concurre habitualmente, sino que efectivamente ese sentir de la cultura chilota está presente en muchísimos, pero muchísimos de los habitantes de nuestra comuna. Cristian, te presentamos en varias facetas, pero sin duda que la que más te vincula con el mundo de la cultura es tu condición de consejero de la cultura. ¿Qué es ser un consejero de la cultura? Contémosle a la gente que está en su casa hasta ahora. Sí, mira, lo primero es comenzar por el año 2011, en donde yo llego al Consejo como parte del Comité Consultivo, ¿sí? Y ahora pertenezco ya al Consejo Regional de la Cultura y las Artes, que es un ente que depende del Gran Consejo, digamos. Del Consejo Regional de la Cultura, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y la versión regional es la que yo protagonizo con 4 consejeros más en este minuto. Y lo que hacemos nosotros es, primero que todo, tratar de canalizar, porque nosotros no nos representamos a nosotros mismos, eso es súper importante. Primero, canalizar inquietudes de gente del mundo de la cultura que quiere acercarse a la institución, que quiere tener una relación equilibrada con la institución y que entiende que nosotros podemos ser mediadores a ese respecto. Tenemos además influencia sobre la discusión de asignaciones presupuestarias, se nos consulta también de manera permanente acerca de decisiones que tienen que ver con políticas nacionales, culturales, y además nosotros tenemos una misión que es bien importante y tiene relación con ser capaces de poner en la mesa de la discusión de la cultura, a partir de nuestra relación con agentes culturales, ser capaces de poner los temas que son importantes y ser capaces además de representar a personas que tienen inquietudes y que las quieren vaciar, digamos, a partir de nuestra acción. Tenemos una influencia que, si bien es cierto, podría ser mayor, hoy día yo diría que tiene un carácter bastante pertinente
y que resulta bien interesante, sin duda. Un tema que colocas tú sobre la mesa y que también hemos conversado ya con nuestros dos invitados anteriores, tiene que ver con el rol que tiene esta estructura gubernamental de la cultura, que tiene que ver con este Consejo Nacional de la Cultura y las Artes dentro del proceso de financiamiento de actividades culturales. Lo hemos dicho, una de las razones fundamentales por la que estamos aquí haciendo este programa es porque efectivamente hay gente que hace mucho esfuerzo para hacer cultura, y ese esfuerzo no solo pasa por tener los espacios de creación, pasa también por tener un presupuesto. Hablábamos con Vicente González hace un par de días y decía, hay que vivir y hay que parar la olla también haciendo cultura, y eso muchas veces puede resultar complicado. Yo te hablo sobre todo por el tema del presupuesto, por la asignación de recursos, por la concursabilidad de los recursos para hacer cultura. Hace un par de semanas atrás escuchaba al mítico Temucano, ¿no?, que hacía un poco una crítica a esto de tener que volver a los gestores culturales o a los artistas, una cosa un poco más tecnócrata. Él decía, si Violeta Parra hubiese vivido, no sabría cómo ahondar un fondar, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú desde tu condición de consejero, esa dinámica que hay de asignación de recursos? Esa es una discusión permanente. Nosotros hemos discutido de este tema dentro del Consejo, lo hemos hecho de manera permanente. El tema de la fondarización o del camino a la desfondarización, esa es una discusión bien interesante. Desfondarización. La desfondarización. O sea, además eso tiene que venir acompañado de una estructura que se condiga con las necesidades que tiene el país hoy. El Consejo de la Cultura, así como está hoy, yo creo que ya no resiste más. A mí me parece una buena señal que se haya enviado ya un proyecto de ley que tiene relación con la creación del Ministerio de la Cultura. Eso me parece que es un tremendo dato. Se supone que el 2017 esto ya va a ver la luz, y me parece que esa es una buena señal, porque en el fondo le vamos a poner pantalones largos a la cultura. Hoy día el Consejo de la Cultura es el patio trasero del Ministerio de Educación, recibe un presupuesto que es ínfimo y a nivel regional también es ínfimo, o sea, es un dato de la causa. Los recursos aumentan, pero no de manera muy considerable. Siempre se da la gran cifra, siempre se publica la gran cifra. Destinamos 1.000 millones de pesos este año en la región para proyectos culturales. Pero a veces nos encontramos con que son muchas líneas. Han aumentado las líneas de postulación y no han aumentado considerablemente los recursos. Entonces ese es un dato bien relevante para discutir. Y lo otro, la discusión del Consejo de la Cultura es la discusión de una figura que ya es del pasado. Yo no entiendo cómo, y esta es una mirada crítica que también he manifestado dentro del Consejo, yo no entiendo cómo a estas alturas de la vida el país de Violeta Parra, el país de Pablo Neruda, el país de Víctor Jara, el país de Nicanor Parra, y podemos sumar, y el país de Huidobro, de Bolaños, de Pablo de Roca, ¿no? Podemos seguir largamente. No tiene una estructura orgánica, cultural, que se condiga con estos nombres, ¿no?, que han sido nombres de nivel mundial, que han prestigiado a Chile por el mundo. Violeta Parra es un referente mundial, Víctor Jara también, Pablo Neruda, y podemos sumar y seguir, Gabriela Mistral. Y si uno revisa la estructura que ofrece el Estado para que esta herencia hoy día tenga un digno pasar, uno dice, está raro esto, falta. Entonces hay que poner pantalones largos a la cultura, sí, porque además la gente que toma decisiones en los ámbitos políticos tiene que entender de una vez por todas que los proyectos políticos son proyectos culturales. Entonces, si nosotros vamos a proponer grandes cambios, grandes transformaciones, y la cultura queda fuera, a mí me parece que estamos cometiendo un error gravísimo. Ahora, el dato interesante es que hay una discusión que se ha iniciado, hay un proyecto de ley que bueno, ha tenido ciertas discusiones, ha tenido, como toda iniciativa, ¿no?, puede ser perfectible, pero hay una intención, por lo menos, y manifiesta, de cambiar el escenario cultural, de cambiar la estructura organizacional de la cultura en Chile. Se da una señal de compromiso, me imagino yo, que podemos hacer un símil de estas organizaciones gubernamentales que en algún momento pasan de ser consejos o servicios pequeños a ministerios. Pasó hace un par de años atrás cuando CERNAM nace como ministerio, con el compromiso, ¿no es cierto?, por el desarrollo de la mujer en nuestro país, la igualdad de género. Pasó también cuando el deporte toma carácter ministerial. Pero más allá de los recursos, el cambiar la estructura, el generar una dinámica distinta, el que tengamos en Chile un Ministerio de la Cultura, ¿qué refleja? Yo creo que hay una voluntad política interesante. Yo creo que ese es un buen dato. Pero
Pero además, lo que yo creo que debiera acompañar a esta creación del Ministerio de la Cultura es que definitivamente, después de 26 años ya de democracia protegida, lo que yo espero es que la cultura definitivamente sirva para la discusión de la política y lo político. O sea, yo no me imagino al Ministerio de la Cultura alejado de la discusión coyuntural, todo lo contrario. Yo creo que hay que pensar el Ministerio de la Cultura como parte importante de esa discusión. ¿Cuánto va a servir el Ministerio de la Cultura para dar cuenta de la necesidad de que exista educación gratuita en Chile, universal? ¿Cuánto va a servir el Consejo de la Cultura para generar condiciones que permitan que los trabajadores accedan a una reforma laboral justa, digna? ¿Cuánto va a servir el Ministerio de la Cultura para que los grandes proyectos de los gobiernos se comuniquen a través del arte? Teatro que cuente acerca de la reforma tributaria, por ejemplo, por decir algo. ¿Sí? El arte como un instrumento. El arte como un instrumento y entendiéndolo como la posibilidad de que se emita un mensaje muy fuerte a partir del accionar del Ministerio. Eso yo creo que es fundamental. ¿Cuánto se va a involucrar el Ministerio de la Cultura en el tema de la defensa de los derechos humanos? ¿Cuánto se va a involucrar en el tema de la memoria? ¿Cuánto va a servir el Ministerio de la Cultura para eso? ¿Va a tener una división de derechos humanos y memoria? Son todas preguntas que hay que hacerse hoy día y que es estrictamente necesario que podamos responder en este minuto en el que se está produciendo la discusión de la estructura del próximo Ministerio de la Cultura. En buena hora, además. Mira, vamos a seguir conversando este tema porque uno de los principales puntos de discusión que se suscitan cuando aparece la generación de leyes y sobre todo que tiene que ver con generar orgánicas de instituciones que debiesen acompañarnos señeramente y que van a estar presentes en el debate y en el diálogo nacional, es como la generación de estos proyectos de ley van acompañados de una discusión y de una socialización. Pero antes, porque me parece importante entrar a ese tema, te voy a invitar a que vayamos a algo que llevamos poquitos capítulos pero ya tiene cara de clásico. Fíjese que nosotros tenemos una pequeña cápsula, muy pequeña pero muy significativa en este programa, que busca llegar al sector más íntimo de algunos personajes de nuestra ciudad y preguntarles qué está leyendo. Nosotros queremos pillarlos leyendo, y en el Te Pillé Leyendo de hoy, si no me falla la pauta, viene don Patricio Borges, profesor de Estado de aquí de nuestra ciudad, y que hoy día tiene sobre sus hombros la gran responsabilidad de dirigir los destinos del Liceo Industrial Armando Quesada Acharán. Señor Borges, ¿dónde lo pillamos leyendo? Muéstrenos, señor director, la cápsula. Bueno, el libro el último, digamos, que he estado leyendo se llama El despertar de los cuervos, que es un trabajo de investigación de un periodista que se llama Javier Rebolledo, que tiene que ver con el tema muy sensible que es el tema de los derechos humanos, ¿no? Es un trabajo de investigación acerca de lo que ocurrió en Tejas Verdes, ¿ya? Localidad, digamos, cercana, digamos, a San Antonio, ¿ya? Es un tema muy sensible. Yo conozco, digamos, a uno de los protagonistas, digamos, del libro, que es el soldado, digamos, Patricio Salvo Pereira, con el cual, digamos, yo tuve oportunidad de conocerlo después de los años y trabajar laboralmente con él en proyectos, digamos, de discapacidad. Y este libro trata fundamentalmente de un conscripto que el año 1973 le tocó el servicio militar, ¿no? Él es originalmente desde Osorno, ¿ya? Y es enviado, digamos, a la escuela de Tejas Verdes para estudiar, digamos, para ser ingeniero, ¿ya? Reservista. Por lo tanto, digamos, le toca, digamos, el golpe militar y tiene que asumir funciones, ¿cierto?, de patrullaje, en fin, ¿ya? Y bueno, y ahí cuenta, digamos, las atrocidades, digamos, de tortura, digamos, que él personalmente logró ver. Y una de las cosas más interesantes de esto es que es el único militar que logra, digamos, que es testigo de el coronel, digamos, Lavé, que fue
el alcalde, digamos, de Providencia. Patricio Salvo Pereira medía 1,87 m y pesaba 84 kilos. Era difícil que alguien se metiera con un tipo de este tamaño. Fue uno de los motivos para designarlo parte del pelotón de eliminación, el grupo de asalto encargado de irrumpir en las casas luego de tocar el timbre, la puerta y de identificarse. La situación lo ameritaba. Entre el 11 de septiembre y los primeros días de octubre, esa fue su principal labor. La noche previa al golpe había quedado como cabo de servicio del curso de aspirantes oficiales de reserva. Su misión, pasar lista, ver cuántos soldados estaban en enfermería, en la habitación y al día siguiente en la formación. Dar cuenta al teniente oficial de servicio todos los movimientos, trabajo, rutina de cada día en el regimiento. Oiga, Salvo, entienda una cosa bien clara. Lo que quiero es que atienda todos mis requerimientos y cualquier cosa debe avisarme por la radio para entregar las órdenes pertinentes. Bueno, la lectura es fundamental porque primero te abre un mundo diferente, te da espacio a la cultura, a la creatividad, al conocimiento, a todo, te va enriqueciendo como persona, como ser humano. Tú a través de la lectura, a través de los libros, conoces un mundo, digamos, diferente, un mundo que tú nunca te has imaginado. Cada día vas aprendiendo más, vas teniendo más experiencia. Yo creo que la lectura es fundamental en la vida del ser humano. Bueno, yo le diría a los jóvenes que fundamentalmente, digamos, se acerquen, digamos, a los libros, que no le tengan miedo. Generalmente los jóvenes, como no conocen hoy día con toda la cantidad de avances tecnológicos, se dejan llevar mucho por el tema, digamos, del internet, pero también tiene su lado bueno. Es fundamental, uno a través de internet puede investigar, puede leer, puede aprender, se va formando una mayor cantidad de conocimiento, pero yo les recomendaría que fundamentalmente el conocimiento está en las librerías, está en las bibliotecas, que se acerquen a los libros, se les va a abrir un mundo absolutamente que ellos no imaginan, que es el tema del conocimiento, la experiencia que aprenden. Por lo tanto, yo hago un llamado, digamos, a que se incentive la lectura. No es menor que nosotros en nuestro país tenemos 2 premios Nobel, el caso de Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Por lo tanto, yo incentivo a los jóvenes que se incentiven, que los profesores los incentiven, digamos, para cultivarse y para leer. Y ahí pillamos leyendo al profesor y director del Liceo Industrial, a don Patricio Borges, quien leía El despertar de los cuervos, un material literario que devela y deja al descubierto importantísimos antecedentes respecto de las violaciones de los derechos humanos y otros antecedentes más. Un libro que sin duda hay que leer, y le agradecemos por lo demás a don Patricio que nos haya abierto las puertas de su colegio, que nos haya mostrado algo del mítico y sempiterno Liceo Industrial de Punta Arenas, El despertar de los cuervos. Búsquelo, léalo, reflexiónelo. Pero bueno, esa es nuestra cápsula de Te Pillé Leyendo, y hay que volver a lo que nos convocaba. Estábamos con Cristian Bahamonde, sin S, sin Z, sin nada, así. Bien chilote. Bien chilote. Y uno de los temas que estábamos conversando es la importancia que va a tener para el desarrollo cultural de nuestro país en términos generales, y el rol que va a tener en el desarrollo de la cultura la generación de este nuevo Ministerio de la Cultura que está germinando, que está naciendo de este proyecto de ley en el Congreso Nacional. Y antes de ir a la cápsula, yo le quería conversar y consultar por lo demás a Cristian
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y el patrimonio, ¿ves? Ese es el nombre. Todo eso. Pero hay un dato importante, está en proceso de germinación, está en el Parlamento y siempre es importante analizar cómo son los procesos de participación ciudadana para la construcción de una ley. Sobre todo que estamos hablando de una ley que sin lugar a dudas va a trascender y va a impactar directamente la vida de todos los chilenos. Desde tu visión de consejero, pero de tu visión de magallánico, ¿cómo has visto la participación de la gente de la cultura en la generación de este proyecto? El Consejo ha hecho convocatorias permanentes a esta discusión. De hecho, una de esas discusiones se dio en la Escuela Argentina, escuela en la que yo tengo la suerte de trabajar actualmente. Y esa fue una señal interesante, porque nosotros replicamos en Magallanes nuestro propio centralismo. Hacemos todo en Punta Arenas. Entonces la gente de Natales, la gente de Porvenir, la gente de las comunas rurales se siente absolutamente fuera de todo tipo de discusión. Y en eso el Consejo ha hecho un esfuerzo interesante, porque además la discusión se ha llevado a otras comunas. Quizás haya cierta sensación de que la discusión podría ser más amplia, y yo creo que eso es necesario, es una discusión que hay que dar. Pero a mí me parece que se ha hecho un esfuerzo interesante, las convocatorias existen, están los datos. Y yo he tenido la suerte de participar de varias discusiones con relación al tema, y me he encontrado con actores culturales de manera bastante importante y permanente. Entonces yo creo que esa es una buena señal. Ahora, nunca es suficiente, siempre va a ser bueno que la discusión sea lo más amplia posible, lo más participativa posible, lo más democrática posible. Hoy día tenemos un rollo bien grande con el tema de la representación, tenemos una crisis de representación, sentimos que la gente que está en los espacios de lo público no nos representa fielmente. Entonces yo creo que la institución tiene que hacer un esfuerzo y acercarse aún más, más allá de que hay señales positivas, tiene que acercarse aún más a la ciudadanía para que la participación ciudadana, esto que parece una frase cliché, media cliché, sí, de lugares comunes. Un lugar común, se transforme definitivamente en una realidad. Pero yo creo que se están haciendo esfuerzos interesantes. Veamos el vaso medio lleno en este caso. Y hay antecedentes de discusiones, sí, las hay. Así como hay antecedentes de discusiones a través del Ministerio de Desarrollo Social para temas de consulta indígena, en la que el Consejo de la Cultura también tuvo participación, así como hay antecedentes de cabildos para otras materias, otros cabildos que se vienen para otros temas que se van a discutir. Yo creo que hay señales interesantes con respecto a la participación en estas discusiones. El Ministerio de la Cultura tiene que ser una conquista social. Y para que sea una conquista social tiene que haber una participación muy grande, muy amplia. Chile es un país que se caracteriza, lo decíamos en el bloque anterior, por su muy rica cultura, por su actividad artística muy prolífica. Entonces, sí, hay que hacer que la discusión sea lo más participativa posible, pero hay señales que son interesantes, eso no lo podemos negar. ¿Termina la cultura con pantalones largos después de esta ley? Ojalá. ¿Hay confianza y esperanza? Ojalá, pero yo creo que hay un nuevo escenario además. Tú sabes que para los gestores culturales es muy difícil vincularse con la institución. Sin lugar a dudas. Siempre hay una sospecha, siempre hay una desconfianza, y es natural. Y tiene que ver con razones ideológicas. El artista es crítico de la institución, por formación. Entonces yo creo que el Ministerio tiene una tarea. Es una pega difícil, tiene que extenderse, tiene que tensar. O sea, el Ministerio de la Cultura, además de replicar el discurso del gobierno de turno, lo que tiene que hacer además es tratar de sumar a la gente que se maneja con desconfianza con respecto a las instituciones y generar una relación de equilibrio. O sea, conversar de tú a tú. Y yo creo que ese es otro desafío interesante. Ojalá que el Ministerio de la Cultura conduzca el rumbo hacia allá, a que sirva a este ministerio para sacudir los enclaves discursivos, además, para generar nuevos lenguajes, para hacer que la institución se tense positivamente. Esa es tarea del arte, además. Entonces, si el ministerio facilita esa tarea, mejor todavía. ¿Con eso se terminan las desconfianzas? ¿O se comienza a terminar las desconfianzas? Yo creo que las desconfianzas se pueden llegar a atenuar. Como yo te digo, hay una cosa de formación con respecto al artista y su relación con la institución. Pero que se produzca el diálogo ya es bueno, que haya una mesa para debatir, que haya una mesa para discutir, es siempre interesante. O sea, hay políticas culturales que ni siquiera nos heredaron una mesa con 6 sillas para poder discutir la cultura. Entonces, yo creo que hay señales que son interesantes y que debieran mantenerse.
Y hemos conversado desde la institucionalidad que genera este marco de trabajo cultural hacia la comunidad, pero el mundo artístico, ese olfato de desconfianza que tú percibes por tu vínculo con los diferentes actores locales, ¿cómo está hoy día el escenario de la gente que hace cultura? Yo creo que hay esperanza. Esta es una conversación nueva. Fíjate que en 25 años de democracia no habíamos hablado de la posibilidad de crear un ministerio. Yo creo que ese es un buen dato. ¿El proyecto es discutible? Sí, por supuesto. ¿Es perfectible quizás? También, obvio. Hay muchos proyectos muy emblemáticos que han terminado siendo corregidos hasta hace poco. La reforma tributaria, ¿no? Recientemente. Así es. Entonces, pero me parece que es una buena señal. En otros tiempos no se dio. En tiempos de concertación esta discusión no se dio. Sí, y en tiempos de derecha, en tiempos de Piñera tampoco se dio. Entonces yo creo que es una buena señal. Ha sido interesante el proceso además, porque se ha generado una discusión en torno a la cultura y en torno al Estado y su rol con respecto al tema. Y eso es algo que el país necesitaba y era urgente que ocurriera. Entonces yo creo que esa es una buena señal. No sé si se termina en la desconfianza. Como te digo, ese es un tema fundacional, ¿sí? Que además es muy propio de los artistas y es respetable. Y es natural que así sea muchas veces. Y sería una lata que el artista además se transformara en una suerte de parásito del Estado y que cayéramos en esta cosa de los ganadores compulsivos y permanentes. O sea, tenemos que avanzar. Ojalá sea la asignación directa a partir de la creación de este ministerio. Pero, insisto, no deja de ser un buen dato porque la cultura de una vez por todas en Chile va a tener una institucionalidad acorde con la demanda que es muy grande. Con la demanda que es muy alta y un hambre y una avidez de generar cada vez más espacios y de estar detrás de estos proyectos que muchas veces uno los cataloga como quijotadas de gente que de verdad que más que con recursos, que más que con institucionalidad lo hacen, pero con muchísimo cariño. Los voy a invitar, vamos a ponerle pausa por un par de segundos a la conversación que estamos teniendo con Cristian, tremendamente interesante por lo demás, respecto de cómo se va a gestionar esta nueva relación, este nuevo vínculo con el Estado de Chile, que es que muchas veces tiene que estar dando y que tiene que estar dando por lo demás siempre el soporte con los gestores culturales. Vamos a seguir conversando este tema porque nos parece tremendamente relevante que usted conozca los antecedentes, que se coloquen sobre la mesa qué es lo que está pasando con algo tan importante como va a ser tener en los próximos meses, esperamos que sea solo en los próximos meses, 2017. En su reciente visita a Magallanes. Ahí tiene 2017. Lo ya dijo en el noticiero de este canal. Aquí, un par de metros más al lado. Con el mítico Patricio Mladen y Centuriones. El mismo que todas las noches nos mantiene tremendamente informados de la realidad regional y local. Pero vamos a ir a una tercera cápsula porque lo dijimos cuando iniciamos este programa, cuando le dijimos a usted que íbamos a hacer un compromiso mutuo de acompañarnos en conversar de la cultura, porque la cultura es todo lo que nos rodea. La forma de vestirnos, lo que comemos, la forma de nuestras calles, nuestra arquitectura, la forma de relacionarnos con nuestros pares tiene que ver con un acervo cultural. Y el deporte es por lo demás también una expresión cultural tremendamente importante. Una región como la nuestra, donde los deportistas han sido tremendamente destacados. No le voy a contar lo que hablábamos en comerciales, ni en las cápsulas anteriores, pero hemos conversado también con Cristian del mundo del deporte. Y hay un esfuerzo muy interesante respecto de generar espacios para que la comunidad, en espacios que son públicos, en espacios que son de todos, pueda realizar distintas actividades deportivas. Una región por lo demás también, si bien con harto contraste, bien buena para el deporte, pero quizás con mucho sedentarismo también. Y el gobierno comunal, el gobierno local, el municipio de Punta Arenas ha llevado adelante distintos proyectos destinados a instalar en los espacios públicos plazas saludables, implementación deportiva que le permita a usted y a sus vecinos poder realizar ejercicios al aire libre. ¿Qué está pasando con estas plazas saludables? ¿Cómo han ido avanzando? ¿Cuáles son los nuevos proyectos? En la siguiente nota.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Alex Aldivia, director de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Hoy les quiero contar respecto de un proyecto que hemos ejecutado durante el año 2015, que tiene que ver con la construcción de 15 plazas saludables, 10 en la ciudad de Punta Arenas y 5 en la ciudad de Porvenir. Este es un proyecto que contó con fondos regionales, alrededor de 900 millones de pesos, para la construcción de las 15 plazas. Las características principales de las plazas son la ubicación de máquinas de ejercicio. En general están entre 6 y 10 máquinas de ejercicio en cada plaza, más el arreglo de la iluminación y el arreglo también de mobiliario urbano como bancas, basureros y algunos tipos de escaños distintos, digamos. La idea es tratar de fomentar en el fondo a nivel de ciudad la vida sana, digamos, y poder en el fondo tener estos espacios para esparcimiento durante este verano, que aprovechar de ocuparlo. La población beneficiaria básicamente tiene que ver con barrios que se construyeron estas plazas. Hay en el sector de Río Seco, hay en el sector del Parque María Betty, en la población Filroy, en la población Santos Mardones o la Villa Selnam. En el sector de la población Juan Williams. Hay varias plazas, digamos, que están enfocadas, digamos, al desarrollo de la vida sana dentro de los barrios, ¿ya? Esta es una de las principales características del proyecto. Bueno, llamo a toda la comunidad de la ciudad de Punta Arenas y obviamente la ciudad de Porvenir que ocupen estas plazas que se han hecho con mucho cariño, con un montón de esfuerzo. Ha costado bastante poder sacar adelante los proyectos, pero aún así la idea es que poder tener un mejoramiento en la calidad de vida de las personas, y este proyecto viene a aportar en ese sentido, a la calidad de la vida sana y de la convivencia entre los vecinos en los barrios. Estamos enclavados dentro de un campamento a pesar de tener casas tan acogedoras. Eso se fue mejorando gracias a la anuencia de las últimas autoridades edilicias. Con el alcalde Bocasi realmente tuvimos una relación muy estrecha desde su época de concejal, hablo, para que esto se pueda ir mejorando, y lo logramos. No solamente con el esfuerzo nuestro, sino con el esfuerzo de la autoridad de turno. La nueva fachada que tiene la vía Friburgo son alrededor de 300 millones de pesos lo que se invirtieron ahí. Es un proyecto ejecutado por el municipio de Punta Arenas, desarrollado por profesionales del municipio de Punta Arenas, y que fue uno de los proyectos que le pedí apenas iniciada la gestión a la Secretaría de Planificación que tomáramos, porque era un compromiso que habíamos asumido con los vecinos siendo concejal. Lo que dije en mis palabras cuando me tocó hacer la locución, y muy contento hoy día porque hemos tenido una presencia importante. Los vecinos se han comprometido también a reactivar su junta de vecinos para que sigamos en diálogo con alguien y podamos ir desarrollando también otras obras importantes en este sector importante que ya tiene 34 años de historia. Y ahí estaban, amigas y amigos, para todos ustedes, algunos antecedentes de las plazas saludables. Yo alcancé ya a divisar algunas calles. Creo que voy a tener que pegarme una vuelta en algún momento. También voy a aprovechar y voy a transformarme en usuario de esta infraestructura deportiva tan importante que el municipio está poniendo a disposición de todas y de todos los vecinos. Cristian, haciendo un recuento, hemos conversado de los proyectos de ley del Ministerio de la Cultura, de la forma de la asignación presupuestaria, y estamos hablando modestamente de lo macro, de lo que mueve a Chile en términos culturales, y un debate tremendamente, siempre digo tremendamente, me parece que es tremendamente importante recalcar que tiene que ver con una manifestación cultural que, como lo estamos haciendo nosotros a esta hora de sábado por la noche,
llega hasta las casas de muchos. Uno de los instrumentos de fomento cultural más importante tiene que ver con la televisión, y un debate que se ha sentado en las últimas semanas, que tiene que ver con el rol de la televisión pública como elemento de difusión cultural en el medio de una crisis tremendamente evidente que está viviendo la señal estatal, el canal amigo, como dicen. ¿Cómo ves tú el rol de la televisión como elemento de difusión cultural? Sin hacer mención al esfuerzo que estamos haciendo aquí en ITV por hablar de cultura, pero ese rol tan importante y cómo se condice un poco en un canal estatal, con unas pérdidas que ni te explico. Prender el switch en TVN en la mañana ya salir para atrás. Parte con número rojo a las 5 de la mañana. Mira, hay otra discusión interesante. Como consejero he tenido la suerte de participar en la discusión de la televisión pública y de la concreción de una promesa de Michelle Bachelet en un discurso de 21 de mayo, y que tiene relación con la creación de una señal educativa y cultural pública y gratuita. Eso me parece que es un tremendo dato, más allá de que la conversación también debiera llevarnos al momento actual de Televisión Nacional, que es lo que se conoce como televisión pública, lo que puede llevar incluso a error, porque televisión pública hoy día no tenemos en términos rigurosos. Disculpa, porque lo que tenemos es un canal de financiamiento que se funciona, un canal de financiamiento absolutamente neoliberal, ¿sí? Sujeto a las guerras del mercado, que a partir del año 1992, de la ley larga de TVN, de la ley Navarrete, hizo que TVN tuviera que autofinanciarse. Con todo lo que eso significa, o sea, salir a competir por el rating, en desmedro de la calidad de la programación. Entonces, pero tenemos una discusión interesante. Ahí hay otro debate que se ha dado poco en Magallanes y que debiera mantenerse de manera permanente, que es el rol de la televisión pública, ¿sí? o el rol del Estado con relación a la televisión pública, para decirlo de una mejor manera. Porque parte importante de entender a los medios de comunicación y sobre todo a la televisión, que es uno de los medios de difusión más masivos que tenemos hoy día, como herramienta de difusión cultural, de contarle a la gente, de nutrir a la sociedad de estos elementos culturales, tiene que ver efectivamente con cómo se realiza una acertada programación en materia cultural. Y nosotros lo veimos como telespectadores, ¿no? Como lo ven cada uno de ustedes en sus casas. Cuando la parrilla comienza a virar hacia una parrilla más cultural, independiente de cuál sea la línea editorial de los canales, veíamos programaciones culturales, no sé, sábado a las 4 de la mañana aparecían los documentales en algunos canales y en alguna medida sentían que estaban cumpliendo ese rol cultural. Tapaban a reality día completo y el día martes a las 3:30 aparecía... hoy día ha ido mutando un poco, los canales están cumpliendo un poco más ese rol. Lo que pasa es que siempre el argumento ha sido que la programación cultural no tiene sintonía. Así es. No, lo que pasa es que programamos un programa cultural en horario prime, resulta que no lo vio nadie y lo sacamos, pero lo sacamos a la segunda semana. No alcanzamos a ver si efectivamente ese programa iba a andar o no. Nosotros estamos haciendo la diferencia. Con mucho aguante. Con mucho aguante estamos aquí hablando de cultura. Pero hay un dato que es bien relevante. Recientemente Televisión Nacional emitió el Festival del Guaso Don Juan y tuvo una tremenda sintonía. Así es. Entonces ahí hay un dato que es bien interesante. La gente pudo ver en horario prime a Inti Illimani, la gente pudo conocer el trabajo de Américo, la gente pudo conocer el trabajo de Francisca Valenzuela, conoció una serie de manifestaciones. Conoció y reconoció a Manuel García. Conoció y reconoció a Manuel García. Entonces hay una serie de manifestaciones que... Hay un programa que se llama Puro Chile en Televisión Nacional, que se emite los jueves, un programa de alta calidad técnica que ha tenido de también... covers y que ha tenido una sintonía también bastante interesante. Musical, así es. Y que incluso ha sido cambiado, sacado de la segunda franja, ha sido pasado el día viernes a las 10:30 de la noche en horario prime. Eso quiere decir que hay un dato ahí. Entonces, si tú recuerdas la programación de Televisión Nacional del 92 para atrás, tú te encuentras con El Mirador de Patricio Bañados, con Eric Goles, Enlaces de Eric Goles, con Cine Video de Augusto Góngora, con Revolver, que fue el programa, que fue la vanguardia estética post-dictadura en Televisión Nacional. El show de los libros. El show de los libros con Antonio Escármeta. Con Antonio Escármeta. Ojo con el arte, con Nemesio Antonio. Ojo con el arte, que hacía unas pequeñas cápsulas que nos hablaba de pintura. Claro que sí. Entonces, todo eso se terminó cuando aparece la ley Navarrete del año 1992 y Televisión Nacional se ve obligado a autofinanciarse. Porque tiene que salir a competir por el rating. Lo que tiene que ocurrir hoy día, que es una conversación que ya está dándose, es que avancemos por lo menos hacia un sistema de financiamiento mixto. O sea, el Estado tiene que ponerse con el canal público.
para que sea realmente público. El Estado tiene que además empujar a que se renuncie al rating y por lo tanto se renuncie a la competencia por el rating y se renuncie por lo tanto a la publicidad. ¿Tenemos ejemplos? Sí, tenemos ejemplos. La televisión pública argentina ha sido tan bueno el modelo implementado por Cristina Fernández, ha sido tan bueno en términos de la calidad de la programación, que cuando se pensaba que Macri iba a barrer con ese modelo, por lo menos en la señal abierta, uno se encuentra con programas emblemáticos todavía emitiéndose. 678. Cocineros argentinos, por ejemplo. Entonces, cuando el producto es tan bueno, es muy difícil modificarlo. La BBC de Londres avanzó hacia la materia de la consulta que tú mencionabas anteriormente. Ellos consultan la programación a través de las redes sociales. Ofrecen una parrilla y es el espectador el que elige. Entonces ese también es un buen dato. Ahora también está en plena discusión este nuevo proyecto de televisión pública y cultural, y además lo que se necesita aclarar de manera urgente es qué va a pasar con Televisión Nacional, porque como dices tú, ya es un saco roto. Ahora Televisión Nacional en la década de los 90 generó utilidades por 80.000 millones de pesos. Entonces uno ve programas de archivo el sábado en la tarde, por ejemplo, Tu historia es mi historia, que es la historia de Televisión Nacional, y ve, por ejemplo, a fines de los 90 el despilfarro que se hacía en tiempos de la guerra de las teleseries, entre comillas. Incluso los mismos actores salen ahí diciendo que no entendían muy bien por qué los llevaban en helicóptero a un lanzamiento de una teleserie. Entonces, Bella y audaz. sí, o sea, la guerra de las teleseries era en el fondo una guerra por la torta publicitaria, y la gente que hacía los productos no tenía la menor idea. Pero había un despilfarro muy grande. Entonces, Porque aparte existía esa vinculación de teleserie de las 20 horas con el noticiero central. sí, claro que sí. ¿Quién traspasaba mejor sintonía del noticiero? Esa es la realidad de la televisión pública hoy día y de la televisión y la cultura. E insistimos, sin querer ser autorreferente, ITV Patagonia está haciendo el esfuerzo, está creyendo en esta propuesta que hemos querido hacer para conversar en un horario prime. Vamos a dar un dato interesante, ¿eh? No solo los días domingos, vamos a estar al aire con ustedes, vamos a llegar hasta la tranquilidad de su hogar, no solo el domingo en horario prime, sino que también los días martes a las 22 horas. Vamos 2 días a la semana con este Ojo con la Cultura, que como yo siempre les digo, el único objetivo es que usted conozca quiénes están aquí en nuestra ciudad haciendo el esfuerzo por difundir la cultura. Yo los voy a invitar a que vayamos a una brevísima pausa comercial, algo de auspicio, algo de las maravillosas imágenes que ITV Patagonia tiene de la región de Magallanes por las pantallas de imagen televisiva de la Patagonia. Una breve pausa y ya seguimos conversando con Cristian Bahamón de Osorio. Lo decía la franja publicitaria en nuestro canal, lo mejor de Magallanes al aire y en HD. Míralo, yo no sé si me hace un gran favor el HD, pero bueno, eso es como los avances de la tecnología llegan también hasta las pantallas y hasta las cámaras de la imagen televisiva de la Patagonia. ITV, quien a esta hora de día sábado en Prime, le insistimos, trae la discusión, trae el debate, la conversación siempre necesaria en materias culturales. Y hay una expresión de la cultura que tiene que ver con
la reflexión, que tiene que ver con el cuidado del cuerpo y que tiene que ver con el cuidado del alma. Un namasté para todos aquellos que cultivan en nuestra región y en nuestra ciudad un arte milenario. Les hablo del yoga, aquella arte, tengo entendido que oriental, si me equivoco me disculpan, que gana en nuestra ciudad cada día más adeptos, y hoy lo están trabajando, lo están desarrollando con los más pequeñitos de la ciudad. El yoga para niños es la siguiente nota. Somos 3 instructoras que salieron de un diplomado de Kundalini para niños, y a mí se me ocurrió el verano pasado hacer un yoga para niños gratis en la municipalidad. Invité a mis amigas y comenzamos a difundir por las redes sociales. La yoga es una disciplina muy antigua y viene desde el oriente en el fondo, y nos ayuda especialmente a tomar conciencia de nuestra vida, de cómo estamos llevando nuestra vida en este momento. La yoga habla de la unión de la mente, del cuerpo, de nuestro espíritu, que es lo más importante y lo que a veces menos trabajamos. Empezaron a venir muchos niños, de repente eran 30, después ya teníamos 50, no dábamos abasto y en la biblioteca se llenaba todo el día de personas. Además los papás llegaban a ver diarios mientras esperaban a sus niños, y así comenzó el proyecto. Entonces sacamos la idea de que teníamos que hacerlo durante todo el año, y así nació un yoga para niños gratis. Paralelamente se hicieron actividades se hizo una digitalización a donde se le enseñó a los papás a través del internet lo que es el yoga, y además se hicieron talleres de mandala. En lo cotidiano, cuando tú lo practicas, tomas conciencia de que no vives solo en este mundo, vives rodeado de todos los seres, tanto físicos como también espirituales. Tomas conciencia de que lo que tú haces afecta al resto, de que tu estado anímico va a influir en tus otros compañeros, de que si tú actúas con amor, vas a recibir amor. Bueno, la mayoría de los niños que llegaron eran nuevitos. Hablamos de una gran cantidad de niños que por primera vez practicaba yoga, y también otros que ya habían tenido la posibilidad de estar participando antiguamente con nosotros. Y en general hubo una mezcla como de pequeños que llegaron en algo muy incierto. ¿Qué es? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer, tía? Entonces cuando la actividad comenzó, fue muy hermosa, porque ellos tomaron una conciencia maravillosa de que esta luz ingresa en esta sala y nos conectamos todos, o sea, somos todos uno. Nosotros dejábamos a los papás entrar a la actividad de nuestro yoga 5 minutos antes de que terminara la actividad de los niños, y todos salían como muy contentos con mucha alegría además de la actividad que habíamos hecho. Y paralelamente nos contaban que en definitiva los talleres eran espectaculares, porque era para toda la comunidad en definitiva, no era solamente que acogíamos a niños, también acogimos a adultos. Y lo principal es que volvieron a las otras actividades contentos, y lo otro es que se quedaron con personas que no conocían, que no nos habían visto, la mayoría nunca, y los demás que nos conocían, se quedaron más gratos todavía porque ya sabían a lo que iban y disfrutaron plenamente esta actividad. Y en algunas oportunidades se nos arrancaban algunos para otro lado, haciendo otras cosas, pero como somos 3 compañeras,
pudimos abarcar a todos los pequeños. O sea, todos los pequeños son seres individuales, entonces cada uno tiene su comportamiento, ¿cierto? Su personalidad, algunos más fuertes, otros más fáciles de llevar, pero en general logramos tener momentos de mucha tranquilidad y de mucha conexión. Los niños son los principales forjadores del futuro y son los que hacen la unión en todos nosotros y del universo. Entonces la idea es que formar niños conscientes y que sean una unión entre todos nosotros. La yoga es una disciplina que abarca tantas cosas en tu vida y que cuando la conoces te enamoras de ella. Yoga Kundalini para niños, la mente, el cuerpo, el espíritu, conectarse, concentrarse, cómo nos relacionamos con el mundo, era un poco lo que nos pretendían contar estas profesoras que están llevando adelante esta interesantísima opción, muchos padres vinculados, muchos niños muy motivados. Ojalá que actividades como esta se repiten. Conversamos con Cristian mientras veíamos la nota de los aportes que puede hacer el yoga, sobre todo en una sociedad como la que nos está tocando vivir, tan acelerada, con tanto ritmo, con tanto estrés. Tomar a nuestros más pequeñitos y llevarlos al yoga quiere decir que los estamos preparando para vivir y para ver el mundo de una manera distinta. Así que una iniciativa como esta que insistimos, esperamos que se repita y se replique porque es tremendamente útil. Y si hay algo que es útil es entender que en la televisión los tiempos son siempre escasos. Nos quedaron, ni le explico todos los temas por conversar con mi amigo Cristian Bahamonde sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la cultura y la importancia que tiene para el desarrollo de nuestra sociedad. Cristian, nos van quedando escasos minutos, la cámara suya, despídase de quienes esta tarde, esta noche ya de sábado, nos estuvieron acompañando, estuvieron ahí conectados a las pantallas de ITV en este Ojo con la Cultura. Agradecer la invitación primero que todo a la gente que está viendo, hacer que aprecie este espacio. Siempre es bueno que existan espacios para discutir la cultura, para conversarla, para debatirla. Y felicitaciones al canal por abrir esta posibilidad y además a los gestores culturales invitarlos a que estén atentos porque seguramente van a ser invitados en el camino, no tengo ninguna duda. Así que felicitaciones por el espacio. Y con respecto a los temas que conversamos, al nuevo canal público, al proyecto de ley del Ministerio de la Cultura, el llamado que yo hago a la gente es a que exija aquello que le dijeron que iban a hacer. Y usted no va a estar, cuando haga ese ejercicio, no va a estar pidiendo nada fuera de lo común, va a estar ejerciendo su derecho como contribuyente, porque el Ministerio de la Cultura lo va a pagar usted, el canal público nuevo lo va a pagar usted. Entonces, empuje para que esos diálogos sean aún más participativos todavía y entiéndalos como una conquista social. Si no son una conquista social, no van a tener ningún sentido. Así que eso. Muchísimas gracias. Reiteramos el agradecimiento a Cristian Bahamonde, consejero de la Cultura, que esta noche estuvo con nosotros hablando de temas tan importantes, insistimos, como el Ministerio de la Cultura, la televisión pública, cultural. Y para irme despidiendo, simplemente con el cariño de siempre, la dedicación de siempre, agradecerles que nos haya acompañado en este día sábado y contarles, porque me lo dijo el señor director, que la buena noticia es que ni siquiera va a alcanzar a extrañarnos, amiga y amiga, porque el día martes, este próximo martes, ya en un par de días más, también a las 22 horas, también en el horario prime de ITV Patagonia, vamos a estar nuevamente al aire con un nuevo invitado, con un nuevo gestor cultural, con un nuevo obrero de la cultura que nos va a venir a contar qué es lo que está haciendo y cómo se vive y cómo se hace cultura aquí en Punta Arenas. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, por disfrutar de la sintonía de ITV Patagonia. Sigan nuestra compañía, la programación que este canal hace, por lo demás, con mucho cariño. Está pensada en su entretenimiento y en su información. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buenas noches, un muy lindo fin de semana y que descansen.